Queridas amigas, amigos, todos de Forum, gracias por estar con nosotros un día más en compañía en este trayecto de hoy, en donde a pesar de las zarzas y dificultades vamos avanzando, al menos lo intentamos con más información, con más emoción en este camino de la vida. Y es que en estos momentos que nos ha tocado vivir, una de las cuestiones claves, ¿dónde y con quién podemos y decidimos vivir? Y por ello hoy os vamos a mostrar una forma de convivencia antigua y a la vez nueva, y os lo vamos a contar a través del cómic, sí, del cómic. Una editorial acaba de publicar lo que podría ser el bestseller del cómic, con un trabajo, La Comunidad, en la que reconstruyen la trayectoria de una de esas comunidades neorurales que tras el mayo del 68 en Francia intentaron cambiar las bases de este mundo. La opción de trasladar la residencia de la ciudad, donde todos son hostilidades y gastos, al campo es la base de estos cómics. Alfonso Serrano, editor de La Oveja Roja, editor a su vez de La Comunidad. Es que ricasco, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Bueno, os habéis lanzado estos maravillosos libros de, bueno, cómo surgió la idea. Además, bueno, ahora vamos a hablar un poco cómo es la idea de este cómic, ¿no? Pues yo la verdad es que me encontré con la primera parte en Francia hace un tiempo ya. Y además estaba viviendo en unos entornos relativamente similares. Estaba también pues cerca de los Pirineos, en el campo, me encontré con esto, tenía muchos amigos que estaban participando en proyectos similares. A su vez, pues yo tenía pues la editorial ya en funcionamiento y me llegó directamente. O sea, el vínculo también era como muy personal, ¿no? Había una cosa que me hablaba muy directamente. Bueno, hemos dicho mayo del 68 es la base de estos cómics. Además, también esta opción de los distintos tonos en blanco y negro, muy básico. ¿Esto ha sido una lección? ¿Es una cuestión, hemos dicho antes, de presupuesto? ¿Es una lección? No, es una lección por parte del Porque autor. corresponde a los colores también de aquella época, ¿verdad? Un poco. Corresponde a los colores y sobre todo creo que tiene una... en este caso además, que bueno, el dibujante Tanqueray tiene una habilidad técnica muy elevada. O sea, yo creo que es técnicamente una persona con una variedad de recursos increíble. Creo que consigue transmitir un nivel de emoción y un nivel de sensibilidad que en el color, por ejemplo, no siempre hubiera sido posible, quizá. Bueno, aparte de que, claro, el color, que también es base del cómic, igual corresponde a otro tipo de cómic. ¿Esto lo habéis discutido? Sí, bueno, el color en general podemos imaginar a lo mejor que corresponde a otros tipos de cómics, pero es cierto que hay autores maravillosos que están utilizando, por ejemplo, colores sepias o acuarelas o aguadas y demás, que ofrecen también una capacidad de emoción y de sensibilidad muy similar a la que aquí podamos tener, ¿no? Ahí estamos viendo esos dibujos, bueno, el contenido de La Comunidad. Bueno, una comunidad que... ¿Cómo surge la idea ahora en Francia de hacer este libro y recuperar el espíritu de mayo del 68 en estos momentos? Pues en este caso concreto el encuentro es un encuentro familiar, ¿no? Es Hervé Tanqueray, que es el dibujante, está compartiendo vida con la hija de Jean Benoit, uno de los miembros y partícipes de esta experiencia concreta. Entonces, él es dibujante, él es autor de numerosos cómics, tiene una trayectoria profesional dentro del mundo del cómic y siente pues sentía un gran interés por el tema que tenía en casa directamente, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezan a trabajar los dos juntos. Hay una frase muy bonita en las distintas presentaciones de los libros que dice: estos hombres barbudos que quisieron cambiar el mundo desde la realidad y la utopía, ¿no? Sí. Estos hombres barbudos hoy en día, imaginando otro cómic, ¿cómo nos los podríamos imaginar? Bueno, en general siguen siendo barbudos, pero independientemente de la barba o no, pues nos encontramos con gente que viene de entornos urbanos y bueno, que con bagajes ideológicos que tienen bastante en común, que tienen muchísimas cosas en común, decían rechazar esto, el mundo del consumo, el mundo del trabajo solo por la reproducción del capital, y que no quieren ser partícipes de un modelo de sociedad pues que no es el suyo, que rechazan. Bueno, el trabajo comunitario y la autogestión, vamos a decir, la base de lo que plantea La Comunidad, temas muy profundos y que, bueno, que ahora, antes decíamos que cobran actualidad también, ¿no? Sí, sí. Hoy en día, pues esto, no tenemos más que echar un vistazo al mundo que nos rodea y nos encontramos con
con esquemas políticos, económicos, sociales que rechazan a una enorme parte de la población. Y ante esa situación, bueno, aparte de intentar cambiar la gran política, pues nuestra vida transcurre mientras tanto y mucha gente pues directamente intenta ponerse manos a la obra y construirse formas de vida que quieren también o pretenden Más también dignas, más éticas, ese ¿no? gran Más cambio. estéticas, Claro, si, sí. si cabe, ¿no? Sí, o sea, una vida que quieran vivir realmente. Bueno, de hecho se están formando estas comunidades y llama mucho la atención y los que nos escuchan y nos ven supongo que será de interés porque estáis llevando este cómic a estas comunidades para que lo tengan como base un poco de planteamiento de lo que es esta opción de vida actual, Sí. de cómo se vivió antes, hace unos años, y cómo lo pueden vivir, una forma didáctica de mostrarles, ¿no?, las cosas, ¿no? ¿Cómo es esta experiencia? Pues esta experiencia primero para nosotros es maravillosa, ¿no? Porque no siempre tienes la suerte de publicar algo que tiene una utilidad real o que puede servir concretamente para algo en un entorno concreto. Y en este caso, pues nos encontramos con un relato sobre una forma de vida diferente de la que apenas se habla, ¿no? Los relatos son relatos dominantes sobre, no sé, el trabajo, el amor, la vida, la muerte, en el esquema de sociedad que conocemos, y cuando, o sea, directamente es difícil imaginar otros esquemas. Entonces, llevar este tipo de relatos a estos sitios para gente que lo está viviendo, mirarlo con la perspectiva que ofrece el paso de los años y conocer las experiencias de ellos, permiten al mismo tiempo, pues esto, como hacer un pequeño análisis sobre lo que se está realizando, por dónde fallan las cosas, por dónde podrían fallar, y bueno, pues pensar sobre lo que se está haciendo. Ahí estamos viendo imágenes de, pues bueno, relacionadas con comunidades que se están formando. ¿Cómo reacciona o cómo reaccionan las comunidades con las que os ponéis en contacto cuando organizáis un foro y habláis alrededor de este libro, La Comunidad? Pues nosotros cuando lo hemos hecho hasta el momento siempre ha sido con gente que ha trabajado previamente el cómic, ¿no? O sea, pues que les hemos enviado obras, han estado leyéndolas, etcétera, y luego hemos compartido con ellos, pues sin más la experiencia, ¿no? Con ellos y con más gente. Organizamos pues presentaciones públicas donde a lo mejor hay gente que es miembro de estas comunidades, viene, participa, dialoga con nosotros, dialoga con gente de estas zonas rurales que, bueno, pues son los vecinos, a veces conocidos, desconocidos, y la reacción siempre, bueno, pues hasta el momento siempre ha sido muy buena, ¿no? Porque esto ofrece un espejo en el que mirarse que no siempre... Una esperanza, digamos, ¿no? También. Sí, yo creo que la esperanza puede venir a lo mejor por el camino de poner en contacto cosas, ¿no? Unas experiencias con otras. Luego son redes que en general funcionan relativamente bien, o sea que muchas de estas comunidades se conocen entre sí o pueden conocer incluso gente que pueda tener un vínculo con esta experiencia concreta. Y esa sensación de crear red y que trasciende lo puramente comunitario, las experiencias agroecológicas como las que veíamos en las imágenes y demás, que se repercute, por ejemplo, sobre una editorial o que de repente está en una librería, esa sensación de crear red es muy importante. Interesante. Bueno, ¿y qué dicen los jóvenes y no tan jóvenes que leen el cómic, aunque no estén dentro de estas comunidades? Bueno, en general a mí no es fácil que me vengan con críticas, o sea, la gente cuando tiene las críticas se calla, ¿no? Entonces lo que me transmiten tiende a ser positivo, imagino que hay un sesgo ahí, ¿no? Pero todo lo que he recibido ha sido, pues esto, de interés, ¿no? Porque esto, imaginarse hoy en día, sin más, perpetuar choca, las ¿no? formas de vida que llevamos desde hace decenios, y con la situación actual, pues evidentemente ver otras formas de vivir, que bueno, pues con sus alegrías, sus penas, sus problemas y demás, pero joder, pues dispara la imaginación. Vamos a adentrarnos un poquito en cómo podemos contar el contenido del cómic, porque lógicamente el cómic es seguramente la publicación que, aunque cuentes las cosas, más hay que leer, porque hay además que verlo y vivirlo, sentirlo. Cuéntanos un poco cómo arranca la historia, este encuentro entre dos generaciones diferentes, esta comunicación entre dos personas y cómo se desarrolla. Pues ellos lo que van a hacer es organizan toda la obra en torno a entrevistas. Entrevistas entre Tanqueray y Benoit, que son ilustradas o narradas pues, con una variedad de recursos muy acertados.
hay digresiones, hay momentos en el que ellos su conversación la mantienen en paralelo con lo que está sucediendo, momentos en el que el relato del pasado cobra vida y se desarrolla una determinada escena, y una serie de recursos gráficos que van variando en función del nivel de relato o el tipo de relato que están manejando. ¿Y qué tipo de preguntas le hace la generación joven a la generación que vivió el mayo del 68 y decidió irse al campo? Pues digamos que el contraste entre una generación y otra, entre el entrevistador y el entrevistado, es una de las grandes bazas de la obra, ¿no? Porque nos encontramos con una persona que participó en esto en el 68, con un gran bagaje ideológico y pues con un sentimiento de la utopía muy vivido en carne propia. Y luego pues con un joven pues más o menos de mi edad, que claro, pues que viene de la sociedad de hoy y que sobre todo está cargado de escepticismo, de una mirada crítica, y el contraste entre ese escepticismo y el enorme grado de utopía del otro, del fundador de la comunidad, pues del miembro de la comunidad, pues es muy rico. Ofrece una perspectiva muy honesta. Claro, además, tal como se cuenta un poco, bueno, como la parte que vivió esa época, con cierta melancolía, ¿no? Con cierta melancolía, narra también el momento en que se decide juntar a un grupo de personas y se toma la decisión de poner energía en ese traslado, ¿no? Esa decisión tiene que ser antes y ahora, tú que lo conoces, difícil, ¿no? Sí, o sea, vivimos en un mundo que es eminentemente individualista. O sea, todos nos hemos criado, pues los valores que priman son valores que remiten continuamente al individuo, al éxito propio, a la competición, etc. Y constituir un colectivo... Quizá el miedo también, ¿no, Alfonso? El miedo, evidentemente, es uno de los elementos fundamentales a la hora pues, de replegarte sobre ti mismo, buscar alianzas muy próximas, esto como máximo una pareja, una familia mononuclear que te proteja. Y entonces constituir un colectivo amplio y tomar decisiones vitales tan importantes, hoy en día, igual que en el pasado, es muy complejo. O sea, es el gran problema en general, y cómo organizar un colectivo en una sociedad. ¿A dónde va? ¿Qué pueblo elige? ¿Qué circunstancias administrativas existen? ¿Jurídicas? En fin. Todo, poner toda una economía en común, el modo de producir es en común. ¿Cómo te planteas nuevas generaciones? Porque aquí en estos libros, bueno, en la comunidad, es curioso cómo ellos deciden, bueno, van buscando el lugar donde se van a instalar, ¿no? Y de repente el lugar aparece casi sin querer, ¿no? Cuéntanos este lugar tan especial donde esta comunidad vivió 15 años. Sí, ellos, bueno, tienen la enorme suerte de encontrarse con un edificio gigantesco que era una vieja molinería. Un edificio gigantesco rodeado por tierras que también, pues, son muy necesarias para el ideal de autoabastecimiento que ellos manejaban, ¿no? Y ese lugar, pues, tal y como lo retratan en las imágenes, tal y como vamos a ver una y otra vez, pues nos hace soñar a cualquiera, ¿no? Un edificio precioso. Bueno, estuvieron 15 años, además. Sí, estuvieron una quincena de años. Pues, ahí estamos viendo el molino, la llegada de ellos al molino cuando lo ven por primera vez. Y bueno, además, aparte hay una cosa, cuando una comunidad de esta se plantea, es importante la distancia que hay respecto a la ciudad. Se sigue teniendo contacto con la ciudad porque siempre tiene que haber un vínculo, ¿no? No una ruptura total, pregunto. Sí. Digamos que para abordar esta cuestión, lo más importante viene a ser el modelo productivo que la comunidad, o económico, que la comunidad intente poner en marcha. Y hoy en día, sobre todo en España, ese modelo productivo tiene una relación fuerte también con la ciudad, porque la producción que se intenta mantener en general es una producción agrícola. Se distribuye y tiende a ser distribuida en las ciudades. Entonces te puedes ir lejos, pero siempre queda ese vínculo con las ciudades, que son además pues, los focos de donde esta gente suele proceder y donde también existe una acogida o una predisposición importante, ¿no? Porque pues esto hay redes de grupos ecologistas y demás que van a dar también una difusión a las experiencias de cada o sea que cual. la cercanía es importante, no la ruptura total.
Cuando decís esto de que también me ha llamado mucho la atención, de que no tiene nada que ver y hay que dejarlo claro con la frase esta hippie, vamos a decir, flowers, power, sex and drugs, es decir, Sí. poder, flores, sexo y drogas, lo queréis dejar muy claro, ¿no? Sí, sí, o sea, esto, bueno, digamos que la imagen estereotipada Sí. de la comuna, todo el mundo Sí. fumando, de fiesta, bueno, pues no corresponde demasiado a la realidad, ni de esta experiencia, ni yo creo de la mayoría de las que hubo, de las que hay y seguramente de las que continúen haciendo, ¿no? O sea, que son experiencias muy Sí, politizadas, muy pensadas, potentes, con muchísimo trabajo sí. detrás, que suele ser también algo Sí. complicado, o sea, el nivel de esfuerzo personal que hay que entregar. Es muy bonita la viñeta en la que, y de paso contamos un poco más del cómic, donde la viñeta coge el taller de serigrafía, una mano, Y se lo lleva. y de repente aparece la misma mano el taller de serigrafía en el campo, ¿no? Porque Sí. ellos se dedicaban también a la serigrafía, ¿no? Sí, era como el oficio familiar, o era el taller familiar de una de las Ahí de estamos varios viendo de las los imágenes, hermanos que la mano participan, sí. que participan en la comunidad o en la creación de la comunidad. Y de todas formas, aquí el tema este comunitario tiene que haber, ¿cómo se organiza? Como antes, existe la parte, o sea, es organizativo, vamos a decir, tipo, existen jefes, responsables, la Bueno, base, o es al revés de cómo se monta la sociedad que sí, conocemos. digamos que jefes y responsables en general ninguno, o sea, prácticamente todas las experiencias son Más difícil todavía, ¿no? experiencias, sí, de autoorganizativas, de horizontalidad Asamblearias. absoluta, asamblearias, siempre se van a buscar esquemas de discusión, consenso, etcétera, para adoptar prácticamente todas las decisiones, que es algo que también, bueno, pues puede provocar cierto desgaste o complicaciones, porque no estamos habituados, pero es la opción que prácticamente siempre se toma. Y luego una de las cosas bonitas que, por ejemplo, hemos visto al contrastar esta experiencia con la que muchos otros están viviendo es cómo ante muchas de las preguntas prácticas, organizativas, ¿no?, que puedan surgir, las respuestas tienden a ser prácticamente las mismas, ¿no?, calcadas sobre cuestiones muy concretas, ¿no?, qué hacer con los gastos del tabaco, por ejemplo. Sí, sí. Si forman parte de la contabilidad común o no forman parte de la contabilidad común. O sea que con muchos kilómetros y muchos años de distancia, las preguntas organizativas en ocasiones son las mismas y lo curioso es que las respuestas también tienden a tener una cierta similitud. Las personas que componían esta comunidad tras el mayo del 68 tenían entre 20 y 25 años. ¿Tú crees, Alfonso, que los jóvenes de ahora, en esta franja de edad de 20 a 25, son capaces de tomar estas decisiones? ¿O quizá les creemos o la sociedad les cree incapaces de hacerlo? O sea, capaces son, sin duda alguna. Luego es cierto que, o sea, lo que yo tiendo a ver es que las comunidades que se están formando hoy, la edad media es algo mayor. Pero creo que eso responde a lo mejor a criterios más sociales, ¿no?, como una especie de infantilización ambiente en lo que todo es sistemáticamente siempre más tarde. Y a lo mejor el grado de madurez o de osadía que pudieran tener los miembros de esta comunidad con 20 años, hoy a lo mejor pues lo tienes con 28 o la gente tiende a tenerlo con 28 años. Bueno, y ahora vamos a hablar de la otra parte de la historia, porque claro, en una comunidad de jóvenes de la ciudad llegan a un pueblo X y luego está la otra parte que también está muy bien reflejado en el cómic, la otra parte que son los vecinos del pueblo X. Claro. ¿Cómo? Porque claro, al principio de repente llega un grupo de jóvenes y al principio, con todo el respeto, dirán, bueno, este es un grupo de chalados o estos Sí, a sí. qué vienen y tal, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo se plantea? Bueno, esto imagino que en todos los casos... Porque pues, aquí tuvo muy buenos resultados, Sí, sí, además. aquí tiene muy buenos resultados y bueno, pues yo qué sé, entre que si los vinos con los vecinos, el equipo de fútbol local, el ayudarse y demás, todo tiende a salir muy bien. En general yo creo que las cosas salen bastante bien, pero claro, la ruptura es importante porque pues estos jóvenes, tanto de ayer como de hoy, que vienen de medios urbanos, en general con una formación
Sí, elevada interesante o- y demás, que llegan a entornos muy rurales y te encuentras pues esto, con la gente de toda la vida allí, que está con sus historias, que te ve como a un marciano que de repente desembarca. Y bueno, pues claro, las situaciones son muy graciosas, pero también lo bonito de las zonas rurales es la necesidad de entreayuda que suele existir, ¿no? De Bueno, que unos se apoyen sobre otros. Y la generación de nuevas crea lazos, generaciones, ¿no? Alfonso, que también esto será Evidentemente. importante, ¿no? Y esto lo agradecen mucho prácticamente De todos niños. los pueblos, o sea que de repente empieza a haber nacimientos que no había desde hace 10, 20, 30 años en muchos sitios, ¿no? Entonces, pues claro, esto también le cambia la cara a un pueblo. Claro. Y aunque choque para mucha gente que lleve ahí viviendo toda la vida, pues se agradece, tiende a agradecerse. Sí, además lo que comentabas hace un momento, que el nivel de estas personas, el nivel de, vamos, de estudios superiores, gente preparada, que aporta siempre a los pueblos, a la gente de los pueblos, pues no les quita, sino que les da, ¿no? Sí, sí, da y también, no sé, o sea, yo no puedo hablar, no puedo imaginar exactamente cómo lo viven ellos, pero tiene una cierta parte de halago, ¿no? Es bonito también que alguien, pues esto, que desde un pueblo ves que viene de la ciudad con toda la cuestión psicológica que suele haber ahí, que decide venirse a tu pueblo a vivir Sí, como has Como vivido tú toda la que vida. se te sube la Es autoestima, como, ¿no? sí, claro, es como, pues esto es. Hablábamos de las nuevas generaciones, perdona. ¿Cómo se plantea la educación de estos niños que también se les quita de cosas, por ejemplo, pues la forma prototípica del aprendizaje, de los estudios, se les da las mismas oportunidades? La educación, digamos, creo que va a haber muchas respuestas diferentes y respuestas también que tienen que ver con las posibilidades casi legales que existen en cada país, ¿no? O sea, claro. no puedes decidir de repente, no, mi niño no va a ir a la escuela hasta tal edad, porque bueno, también ahí interviene el marco jurídico Claro. y determinadas normas. Pero siempre hay la misma conciencia que se está intentando aplicar sobre el modo de vida propio, se aplica y de una forma muy, muy clara sobre las nuevas generaciones y cómo criarlos en entornos colectivos, o sea, que no es solo tu hijo, sino que es pues un niño o una niña, un bebé que está criándose en una comunidad. Y entonces, independientemente de las respuestas o los caminos que se van a tomar, creo que es uno de los elementos más bonitos también y donde la gente tiende a sentirse más orgullosa. Hay también, claro, hay también otros aspectos como el tema de la alimentación, que es autogestión en la mayoría de los casos, supongo. Y, Sí. bueno, y además que también te da la posibilidad de relacionarte con el carnicero del pueblo, que habrá muchos pueblos que la carne o el pescado sigue llegando los martes y los jueves, por ejemplo, en una furgoneta y cosas de estas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, es que esto es integrarte en un medio que es muy diferente al medio de El las zonas reciclaje, urbanas. por O sea, ejemplo, también, el ¿no? reciclaje es un reciclaje casero, en lo Claro. que todo te sirve antes o después para hacer alguna otra cosa y donde lo vas a practicar y donde la gente lo venía practicando desde hace siglos, solo que nosotros pues con nuestra locura urbana lo hemos roto todo eso. Pero evidentemente pues el pescado no lo vas a tener a disposición cuando quieras en el supermercado, porque de entrada no habrá supermercado y tanto mejor. Las relaciones con los productores son relaciones directas, seguramente tu carne la consigas de un ganadero si consumes carne. Todo el mundo tiene, pues igual que cualquier familia en zonas rurales, siempre intenta producir para autoabastecerse. Tiene esa posibilidad, se practica, se le da vida a los mercados. Sí, sí. Una de las cosas que sí cambia esta generación que hace la entrevista a la generación de entonces es la relación comunicativa que proporciona Internet, las nuevas tecnologías. Esto supongo que en las comunidades actuales estará también, será parte un poco de la vida de estas personas, Sí. ¿no? Sí, sí, está claro que hoy, por muy lejos que te vayas, o sea, la ruptura total es... Claro, o sea, porque- podría seguir siendo posible, pero es inimaginable, ¿no? Pues Internet, los teléfonos móviles son la norma, forman parte de un tipo de sociabilidad, nadie quiere excluirse a sí mismo de la sociedad a la que pertenece. Y bueno, pues puedes estar en el último pueblo de los Pirineos o en el último pueblo de cualquier sierra
que en general antes o después te conectas a internet, tienes contactos con los compañeros de la ciudad, tienes el teléfono, a lo mejor tienes un teléfono móvil por ahí cerca encendido. No sé. Bueno, incluso informaciones de supervivencia, vamos a decir, como el tiempo, lo que dicen los medios de comunicación, bueno, un sinfín de posibilidades, ¿no? Sí, el tiempo en estos sitios cobra una importancia diferente, ¿no? Bueno, y en España, en lo que es las comunidades autónomas que conforman el Estado español, ¿con cuáles os habéis relacionado? ¿En dónde están? ¿En qué comunidades hay más autónomas, hay más comunidades de personas que en otras? Porque será un poco de estos pueblos abandonados que hay por ahí, ¿o cómo es el tema? También juega mucho la cuestión, dos elementos, diríamos, ¿no? Las posibilidades agrícolas, que suele ser una pata importante de casi todas las comunidades, y las posibilidades, el nivel de vida, no el nivel de vida, sino el nivel de exigencia económico que pueda tener cada sitio. O sea, los alquileres, precios, etcétera, etcétera, para acceder a lo mejor a una vivienda o para conseguir una casa que esté abandonada, unas que te cedan unas tierras, etcétera, etcétera. ¿Ha habido casos, perdona, de alguna comunidad que haya acogido un pueblo entero de estos abandonados que, bueno, que los ves imágenes y la verdad es que da una tristeza tremenda? Pues hay casos de ocupaciones directamente, hay casos de gente que está viviendo en determinadas casas de un pueblo abandonado, pero una de las cosas más difíciles y casi más tristes es que pese a la enorme cantidad de casas abandonadas, de pueblos abandonados que tenemos, de tierras abandonadas, esas magníficas terrazas que podemos ver en tantos valles que están quedando perfectamente en abandono, el acceso a la tierra hoy en día sigue siendo extremadamente complicado y prácticamente todas las instituciones, ayuntamientos, comunidades, incluso universidades que tienden a tener un discurso casi publicitario de ayuda o de vuelta a los entornos rurales, en la práctica este límite de la propiedad de la tierra nunca lo rompen. O sea, las terrazas y las tierras agrícolas siguen perdiéndose y hay mucha gente que quiere instalarse y que no puede hacerlo pues simplemente porque no es suya. Porque es un monopolio de 4 o 5 familias o de 20, vamos a decir, ¿no? Tienen su propietario, pasaron por herencia a otras personas, esas personas a lo mejor están a 1000 kilómetros y si esa persona no quiere, pues detrás está la Guardia Civil o quien sea que actúa para decir no, ustedes aquí no pueden instalarse. Bueno, en el cómic además no dejáis fuera a los políticos, los jueces, digamos, al poder con mayúsculas, ¿no? Claro. Ellos también están ahí. Sí, o sea, todo este poder con mayúsculas es el que determina la estructura, el que le da cuerpo a todo este nivel que luego es muy práctico. Bueno, fue un sueño hecho realidad que duró 15 años. ¿Y qué pasó al final? Bueno, al final, o sea, la experiencia tiene un final. O sea, eso creo que desde el principio más o menos queda claro, que no es algo que continúe hoy en día. Y bueno, siempre hay todo un juego de tensiones internas, externas, que complican mucho las cosas. Y una de las grandes cuestiones es hasta qué punto, por ejemplo, esto, que la historia tenga un final, que esa comunidad hoy en día no perdure, ¿es un fracaso, no es un fracaso? ¿Cómo se vive esto en primera persona también, ¿no? Cuando le has puesto tanto, ¿qué sucede cuando termina, ¿no? Casi como cuando termina una pareja o cuando termina un proyecto X al que le has dedicado mucho. Pero nunca será una persona lo mismo después de haber pasado estos años, está claro. Y los 15 años de existencia creo que está clarísimo, debe estar clarísimo que son un éxito gigantesco. O sea, poner en marcha una experiencia similar, dure un año o 20, es maravilloso y bueno, si no es para toda la vida. No Alfonso, La Oveja Roja, una editorial que se considera de izquierdas y que dice que su objetivo es luchar contra el imperio. ¿Quién es el imperio? ¿Quiénes forman el imperio? Bueno, digamos que luchar contra el imperio a lo mejor no es un término que usaríamos... Es un poco metafórico, que no usaríamos demasiado nosotros mismos, pero que entiendo perfectamente, ¿no? Intentando llevarlo el imperio a cuestiones concretas, pues yo qué sé, tenemos
O sea, la cantidad de presiones que tenemos alrededor nuestra que nos conducen o que coartan nuestra capacidad de elección en lo vital es gigantesca, tanto individualmente como colectivamente. Y intentar romper eso, intentar abrir el abanico de posibles, nuestra capacidad de imaginar mundos diferentes y intentarlos llevar a la práctica, bueno, pues sería como el objetivo mayor y más bonito. Pues Alfonso, como decís, intentáis tirar esos muros de silencio, como decís en el libro, y además habéis pasado de la utopía a la realidad y eso tiene un grandísimo mérito. Muchísimas gracias por esta entrevista, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Y esperamos seguir en contacto. Sí, por supuesto. Bueno, y a vosotros también animaros siempre a ver esto, que la utopía como eje de la vida es importante, pero que también se puede pasar a la realidad. Eskerrik asko.